Dios les bendiga. Bienvenidos a Vida Familiar, un espacio para experimentar crecimiento en su relación con Dios, con el cónyuge y con los hijos. Permítame compartir con usted el título para el día de hoy: El poder ilimitado de la oración. Hace pocos días me dirigí hacia el apartamento donde resido y encontré en un enorme mural una frase que me llamó poderosamente la atención y que comparto con usted. Decía: el secreto de la oración está en la oración secreta. A veces, incluso a nosotros los cristianos, nos cuesta confiar en el poder de la oración. Fíjese en lo que sucede desde la antigüedad, en la época de la iglesia cristiana primitiva. El rey Herodes hizo prender a Pablo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y además con fervorosidad. De repente apareció un ángel del Señor, eso lo leemos en las Escrituras, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmaditas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas entonces cayeron de las manos de Pedro. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, fue a la casa de María, donde muchas personas estaban reunidas orando por ellos. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rodi. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está en la puerta», les dijo. «¿Estás loca?», le respondieron. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, todos quedaron pasmados. Eso está en Hechos capítulo 12, versos del 1 al 16. Mi amigo y mi amiga, probablemente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos sido una de esas personas de la iglesia primitiva que oraba constantemente y fervientemente a Dios por Pedro, pero que cuando recibió una respuesta milagrosa a su oración, creyó que Rode se había vuelto loca. Seguramente también ustedes y yo nos hubiéramos quedado pasmados. Ahora, usted ora con fe, creyendo que Dios puede obrar milagros en su vida. Responda con sinceridad: ¿cree en el poder de la oración? Recuerde lo que enseña la palabra en Hebreos 11, capítulo, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, escribe el autor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El evangelista Amsi Dixon, quien vivió entre el año 1854 y 1925, escribió: «Cuando dependemos de las organizaciones, recibimos lo que las organizaciones pueden lograr. Cuando dependemos de la educación, recibimos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres, recibimos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependemos de la oración, recibimos lo que Dios puede lograr». He aquí la gran diferencia. Ahora le pregunto, antes de terminar, ¿dependemos de nuestro nivel cultural, de nuestros seres queridos, de nuestra congregación incluso, o dependemos de la oración a Dios? Él obra milagros y quiere hacerlo con su cónyuge, con sus hijos, con los seres que usted ama, con sus padres, con sus hermanos, en fin, allí donde usted se desenvuelve. La oración es muy importante, no lo olvide jamás. Permítame preguntarle, ¿ya recibió a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? Hoy es el día para que lo haga. Permita que Jesús reine en su vida, pero también en su existencia. Gracias por escuchar las transmisiones diarias, tanto en la radio como en el formato de podcast. Recuerde que ingresando la etiqueta numeral Devocionales Vida Familiar en Internet tendrá acceso a todos nuestros contenidos digitales, alojados en más de 20 plataformas digitales. Le animamos también para que se suscriba a nuestra página en Internet. Es facebook.com/Devocionales Vida Familiar. Somos Misión Edificando Familias Sólidas y mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Dios les bendiga hoy, rica y abundantemente.